amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Empezamos una serie de aguas vivas en el descenso de barrancos. Vamos a enfrentarnos, o mejor dicho, vamos a enfrentar a nuestro equipo a una serie de situaciones conflictivas, a los factores de peligrosidad más impresionantes que podemos encontrar en los barrancos. Vamos a empotrarlos, vamos a hacerles pasar por sifones, vamos a someterlos a situaciones de rebufos, remolinos, contracorrientes. Todo esto en la serie que empieza hoy. Empezamos con la tutorial sobre movimientos verticales. Vamos a hablar de los peligrosos rebufos. En los próximos vídeos vamos a mezclar imágenes reales con imágenes de nuestro simulador, para que podáis comprender perfectamente de qué forma actúan estos movimientos de agua. Contamos para esto con un equipo que comparte con nosotros un 99% de nuestro ADN, aunque en este caso lo que más nos interesa es que tienen una flotabilidad positiva similar a la de un barranquista con un neopreno puesto. Os presento al equipo, donde tenemos a los tres especialistas expertos en aguas vivas, al doctor Muerte, ese barranquista loco que no sabe ni lo que hace, y por supuesto, no se os ocurra practicar este tipo de situaciones sin una persona de rescate especialista. Empezamos con el primer movimiento vertical, lo que se llama técnicamente resalto hidráulico o, en nuestro argot barranquista, el rebufo. En el rebufo tenemos una caída de agua a mucha velocidad sobre un lugar donde el agua está estática. Hay un cambio de regímenes de caudal importante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando lo siguiente: hay movimientos de circulación continuos en este sentido. Como veis, las flechas hacen que haya una circulación que nos lleva hacia la cascada y unos movimientos de salida por la parte de abajo que harán que salga el agua, si no la tendríamos toda acumulada aquí. Lo peligroso de estas situaciones va a radicar en que cuando entremos en una situación de rebufo, entremos en la parte de retorno. En este lugar es donde se producen los peligrosos efectos lavadoras, empezamos a ser centrifugados y que nos ahoguen. Vamos a verlo con nuestros especialistas. Llegamos a la zona de rebufo. Tenemos que leer lo que sería la lámina superficial. ¿Qué debemos identificar aquí como rebufo? Primero, es una zona burbujeante, de color blanco. Al ser burbujeante está con mucho aire. Ahí ya sabemos que tenemos un primer inicio de peligrosidad, ya que va a ser como intentar nadar en aire, ya que tiene mucho aire y poca agua, zona de burbujas. A partir de aquí poco más podemos identificar, habría que evitar toda esta parte, pero en principio llega el doctor Muerte y va a saltar en la parte donde nos encontramos la zona de retorno. Acordaros de esa recirculación, y salta en la zona de retorno, en la zona aireada. Atrapado por la recirculación, estamos en una situación muy comprometida. Aunque creemos que estamos liberados, sigue pillándonos, e igual que en este caso el clic lo pilla, a nosotros también nos cogería. Así es como actúan los rebufos básicamente. En este caso, caudal abierto, y al final es posible que de forma sin hacer nada él mismo nos sacara, como es este caso. Pero en los barrancos se dan situaciones orográficas, no tanto son tan importantes los caudales, sino las situaciones orográficas de encajonamientos, de situaciones de las piedras, de cuevas que estén sumergidas, que hacen que estos rebufos sean mucho más peligrosos. En un rebufo nuestras destrezas natatorias pierden totalmente su poder, ya que estamos en esa zona aireada, burbujeante. Sería como intentar nadar en el aire. Hay otros recursos, otras herramientas para poder salir de estas situaciones conflictivas, pero recordad, es mejor evitarlos. Otro movimiento vertical, los típicos rulos. También es podríamos decir un rebufo, pero formado en nuestras características. Por ejemplo, lo que podría ser entre una cascada, en una badina o en una zona que a lo mejor no tiene por qué cubrir mucho. Esto, llegamos allí, vemos que además está menos aireado y caemos. Mirad lo que se produce, porque aquí la forma orográfica de la badina o de la poza que tenemos hace que sea mucho más fuerte la recirculación.
Quizás si no cubriese, podríamos impulsarnos en el suelo, pero en el caso de que nos cubriese, nos podría crear una situación muy comprometida, donde perdemos el control. Y lo peor que nos puede pasar es que si después tenemos una cascada, como es este caso, con el control perdido, podríamos salir despedidos y luego aún cazarnos el siguiente rebufo. Otra situación es el doble rebufo. En este caso hay dos retornas. Las dos nos conducen hacia el mismo punto, una por delante y otra por detrás de la caída de agua. Es extraño, pero nos lo podemos encontrar. En este caso tendríamos la que ya hemos explicado anteriormente, la normal, el retorno, y en este caso una por detrás de la cascada, esta situación. En este caso es porque en la caída de agua, como vemos, crea un espacio por la parte por detrás. No siempre se forma la retorna o el retorno por la parte de atrás de la cascada. No siempre. Es extraño, pero hay que llevar mucho cuidado con este tipo de rebufos porque quedamos atrapados tanto por delante como por atrás. Y si están por detrás de la cascada, no veríamos a nuestro compañero para poder ayudarle. Otro escenario posible. Como hemos dicho, no solamente cuanto más agua, el rebufo es más peligroso. Sobre todo, las características orográficas que lo van a producir quizás sea lo que tengamos que tener más en cuenta. En este caso, se ha excavado con una forma semicircular, típico en badinas y en lugares por donde el agua recircula normalmente. Y además, en vez de la caída de la cascada, hemos creado una caída de tobogán. También se va a producir, esto lo hemos hecho para que veáis que también se puede producir un rebufo. Además, tenemos un rulo de succión por la parte de arriba, pequeñito, y además tenemos el rebufo grande con su retorna en la parte de arriba. Además aquí el escape es más complicado porque al salir por la misma zona o muy pegado a la zona de retorna, tenemos muchas posibilidades de que nos vuelva a coger ese retorno. Vamos allá. Se conjugan dos formas, un pequeño rulo por succión, muy cerca de la entrada de las dos láminas de agua, y aquí el retorno más grande. Como veis, quedamos totalmente bloqueados en estos movimientos circulares. Cuidado, es muy importante conocer la orografía de nuestros barrancos en seco. ¿Cómo acometer estas situaciones? En general, todos los rebufos, siempre que podamos, deberemos evitarlos. Creamos o no creamos que son rebufos, por lo tanto, siempre ser conservadores, evitarlos. Pero si no tenemos más remedios que acometerlos, tendremos siempre que huir de la zona de retorna. En este caso es cuando está aconsejado el salto tipo plancha. Tendremos que buscar un lugar y entrar en plancha sin coger en profundidad, pero con mucha fuerza para salir directamente por la parte de arriba. Es decir, evitamos la zona de la retorna, o mejor dicho, entramos tangencialmente a la retorna y la evitamos. En el caso de los toboganes, cuando entremos, deberemos entrar con fuerte velocidad y manteniendo la posición recta durante unos segundos por debajo del agua, hasta que notemos que nos ha sacado. Esto podría ser otra estrategia a seguir. Nuestro objetivo principal es que comprendáis cómo actúan los rebufos, pero esto no es más que un movimiento hidráulico. La naturaleza es compleja y podremos encontrar muchísimos movimientos hidráulicos actuando a la vez. En las próximas tutoriales iremos explicando cada uno de ellos. Ser siempre conservadores, evitarlos, pero cuanto los encontréis y no haya más remedio que pasar por ellos, debéis conocer cuál es su funcionamiento para enfrentaros a ellos. Ayúdanos a hacer las montañas más seguras.